Las conflictivas situaciones socioeconómicas y la inestabilidad política se fueron agravando poco a poco en México, y finalmente, en 1852, el presidente Mariano Aristas renunció y esto ocasionó una crisis que orilló a los partidos a llamar a Santa Anna. Los conservadores ya habían conformado un verdadero partido bajo la dirección de Lucas Alamán. Pretendían utilizar a Santa Anna como su instrumento para establecer la monarquía. Santa Anna realizó reformas en la administración pública, centralizó más el poder y gobernó a su manera. Los estados se convertían en departamentos. La libertad de prensa fue suprimida. Aumentó el ejército en una cantidad de 90,000 hombres. Se creó el himno nacional. Se declaró a Santa Anna dictador vitalicio y se le concedió el título de Alteza Serenísima. El colegio militar fue reorganizado y aumentó la construcción de caminos. Los miembros del Partido Liberal como Juárez, Ocampo, Mata y Arriaga fueron desterrados, y el territorio de la Mesilla fue vendido a Estados Unidos. Este último acontecimiento generó mucho descontento, y los liberales se levantaron en el Plan de Ayutla, encabezado por Juan Álvarez, Lorenzo Villarreal e Ignacio Comonfort, cuyos objetivos fueron destruir el poder de Santa Anna y a otros funcionarios que, al igual que él, se ganaron la desconfianza del pueblo. La revolución de Ayutla se apoyó en los principales liberales y republicanos sostenidos por la Primera República Federal. Cuando el plan se difundió por distintos lugares del país, el gobierno santanista intentó sofocar el movimiento y amenazaban con fusilar a todos los que fueran sorprendidos con armas. Santa Anna fracasó en este intento y el 8 de agosto de 1855 abandonó la presidencia. Los liberales recuperaban la capital y eligen a Juan Álvarez como presidente interino. El triunfo de la Revolución de Ayutla puso fin a la era santanista y se inició la nueva etapa conocida como Reforma. Con la salida de Santa Anna del poder, los partidarios se enfrentaron a dos proyectos de nación, que era la República Federal, representativa, popular, secular, y también la monarquía centralista y católica. Los partidos realizaron propuestas diferentes que se realizaron de acorde a su ideología. En la organización política, los liberales tenían entre sus propósitos establecer una república federal. Como su modelo, tomar a Estados Unidos, querían restringir al poder central y que el Estado y la Iglesia debían separarse. Por otro lado, los conservadores tenían propósitos muy contrarios a los liberales, que en ellos su principal objetivo era establecer una república centralista y su modelo era seguir el orden virreinal, donde los estados serían sometidos al poder central. La Iglesia quería tener su poder en la educación, la celebración de matrimonios y tener el control de los cementerios. Los liberales querían que la ley fuera igual para todos los mexicanos, que el ejército y el clero no deberían tener privilegios, evitar la existencia de grandes propietarios que dañaban la economía del país. La propiedad debía de repartirse en pequeñas propiedades, principalmente las de la Iglesia y de las comunidades de los indígenas. Al igual que los mexicanos, deberían tener el derecho a que se respeten sus libertades individuales, tales como expresión, trabajo y prácticas de cualquier religión. Los conservadores querían tener un ejército que mantuviera el orden y que la Iglesia y el Estado debían tener privilegios. Las propiedades de la Iglesia había que respetarlas y la religión católica debía ser la única para todos los mexicanos. En octubre de 1855 se convocaron las elecciones para el Congreso Constituyente y en noviembre se expidió la Ley Juárez, la cual suprimía los fueros militares y eclesiásticos y abolía el privilegio de ser juzgado por sus propios tribunales en delitos de orden común. Juan Álvarez renunció a la presidencia el 11 de diciembre y Comonfort asumió el poder. Quería continuar con las reformas liberales, donde se vio obligado a dictar una serie de leyes que no tuvieron una aceptación favorable, lo que provocó problemas como el estallido en Puebla, con el coronel Osoyo al grito de religión y fueros. Comonfort, para someter la rebelión, expropió los bienes del obispado de Puebla y promulgó dos leyes reformistas, la Ley de Lerdo y la Ley Iglesias. La Ley Lerdo desamortizaba las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones religiosas y civiles. La Ley Iglesias prohibía el cobro de obvenciones parroquiales a los pobres.
además de acabar con la coacción de votos y la desaparición de la Compañía de Jesús. Los elementos conservadores del país reaccionaron en contra de estas medidas por considerarlas perjudiciales a sus intereses, y hubo levantamientos como el del general Miguel Miramón. El país se encontraba dividido en dos partidos irreconciliables, pero el 14 de febrero de 1856 se reunieron los diputados elegidos para el Congreso Constituyente. La mayoría era moderada, pero los liberales puros se apoderaron de la dirección y de las discusiones. El ala conservadora trató de que sus intereses no fueran afectados y propuso el restablecimiento de la Constitución de 1824. La propuesta fue rechazada en dos ocasiones por la participación de los liberales encabezados por Francisco Zarco y Guillermo Prieto. Gracias a ella, establecieron una república representativa, democrática y federal con un gobierno dividido en tres poderes: ejecutivo, que sería limitado por el legislativo en manos de la Cámara de Diputados, y el judicial, presidido por el presidente. El presidente de la República y el de la Suprema Corte eran elegidos por elección popular. Los derechos del hombre eran igualdad y libertad. La soberanía y el poder quedarían conformados por los 24 estados y el territorio de Baja California. La Constitución era considerada demasiado evolucionada. Se efectuaron las elecciones presidenciales y el 1 de diciembre ganó Ignacio Comfort y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero sufrieron dificultades como numerosos levantamientos conservadores. Su libertad de acción estuvo limitado y las arcas de la nación estaban vacías. Comonfort, que estaba convencido de que no podría gobernar con esta constitución y considera el golpe de Estado con el fin de salir de la crisis, y el 17 de diciembre de 1857 se adhirió al plan de Tacubaya por Félix Zuloaga, dando un golpe de Estado y encarcelando a Juárez. Con este plan se abolió la Constitución de 1857, confirmación de Comonfort como presidente y una nueva constitución. Comonfort se dio cuenta de su error al aliarse con los conservadores, liberó a Juárez y formó un pequeño ejército para tomar el control de México. Juárez fue presidente y el 19 de enero de 1858 declaró el gobierno de la República en Guanajuato. Un militar nombró presidente a Félix Zuloaga. El país tuvo dos presidentes y dos gobiernos, lo que dio inicio a la llamada Guerra de Reforma. Tratados celebrados durante la Guerra de Reforma. Liberales y Estados Unidos, conservadores y España. Las disposiciones de los primeros eran el libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec y la frontera norte, así como la posibilidad de intervenir militarmente en México. De los segundos, sus disposiciones eran el reconocimiento del gobierno de Miramón y la creación de un protectorado español. Miramón contrató un préstamo con el banquero suizo Jecker y se apoderó del dinero de la representación británica. Además de desprestigiarlo ante los extranjeros, le dejó una nueva deuda al país. El fracaso de sitiar a Juárez en Veracruz inclinó la balanza de la guerra a favor de los liberales. En agosto de 1860 se enfrentaron en Silao, Guanajuato. El general liberal republicano Jesús González Ortega venció definitivamente a las tropas conservadoras en Calpulalpan. La fuera de 3 años concluyó con la derrota de los conservadores, pero estos no se consideraban totalmente vencidos. No habían desechado la solución monárquica para los males de México.